Bueno, acá estamos de vuelta, lo prometido es deuda. Gracias por venir, Menéndez, ¿eh? Un placer. Muchísimas gracias para vos, Santiago. Yo sé que vos sabés que yo podría estar en Merlo en estos momentos, Lo sé. pero decidí estar acá ayudándote con el programa y espero que me lo valore la audiencia. Seguro que yo sí. Yo podría estar en otro lugar. En Merlo, por lo menos. No, ¿cómo por lo menos? Pero a ver, ¿Es Cerdeña está acá nomás. ¿Es menos que Cerdeña? Menos que Cerdeña. No. Entonces, podrías estar en Mariano Acosta, Parque Mariano San Martín, Acosta, San Antonio de Padua, sí. Libertad, Pontevedra, Sí. Barrio Capri, Juancito. No sé, de la Capri me acuerdo que era una marca de vainilla. una islita que está enfrente a Nápoles. No. No sé. No, tanto no. No. Míconos, No. en Grecia tampoco. No. ¿Vos te gusta más acá, más? No, yo te digo que hoy podría estar en Merlo, Merlo. y decidí estar acá con vos. Gracias. O sea, valorámelo. Muchas gracias. Lo que estoy haciendo por vos. Muchas gracias por venir. ¿Qué te parecen ese tipo de disparates? Frases desafortunadas. Ahora hacemos la chanza y obviamente que uno entiende que la figura presidencial uno la debe respetar, pero bueno, es como que queda la pelota picando ahí. Es una frase desafortunada de una serie De frases casi interminable de frases desafortunadas que bueno, que hacen que los creativos estén felices. ¿Cuántas veces podés pedir perdón? Las que sean necesarias. Llevan 3 años pidiendo perdón. Las que sean. Vos decís en la acción de gobierno. Sí. Bueno, no, yo lo que haría en lugar de él es, bueno, al final, que pida solamente una vez. Una vez. Bueno, tuvo la Asamblea Legislativa, pero la usó para retar. Está bien, y bueno, pasa que él tenía una expectativa del mejor equipo de los últimos 50 años que, bueno, que no fueron cubiertas, entonces él debe tener la idea de que no es un problema de su conducción, sino que es un problema de los demás. ¿Vos estás convencido que él piensa que la culpa es de los demás? No lo conozco en tan ¿Pero tu profundidad. percepción? Pero bueno, uno analizando el reto que se comieron los propios, bueno, capaz que está suponiendo eso, ¿no? El gobierno salió tercero en Neuquén y el título de Clarín fue Perdió Cristina. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cristina fue candidata? No. Creo que fue Ramón Río Seco, Río que hizo una excelente elección junto con Darío Martínez. Un partido como el Movimiento Popular Neuquino que hace más de 60 años que se mantiene el poder en todos los regímenes políticos y los proyectos políticos que hubo en el país, un rival de gran fuste. Creo que más allá de las dudas que dejaron algunas cuestiones por denuncias que se hicieron ese día respecto a la duda que genera este sistema electoral que tiene la provincia de Neuquén, pero más allá de eso, hace más de 60 años que están, y el peronismo hizo una enorme elección. Quienes deberían estar preocupados es quienes, a pesar de todos los ingentes esfuerzos que hicieron por crecer en una provincia, lo que hicieron fue decrecer, y que la imagen del presidente está absolutamente devastada. Esa fue una muestra. Ahora vienen una serie de elecciones provinciales en la cual todos buscan sacarse el lastre de encima. Se quiso hacer lo mismo en la provincia de Buenos Aires, pero bueno, ahí se mostró muy claramente quién es el jefe del espacio y cómo todos juntan los tacos, hacen la veña y hacen lo que se dice. Por eso es muy importante que el pueblo entienda que es todo parte de un mismo proceso y es todo parte de un mismo proyecto. Por más que algunas caras, algunas personas, algunos habitantes de Argentina o de la provincia le puedan parecer más amigables, es todo parte de lo mismo. Tienen el mismo idea de país, el mismo modelo de ejecución de su programa de gobierno, y tienen el mismo desinterés, por lo menos en las cuestiones concretas de los que están sufriendo. No hay empatía con el que sufre, si no, no se entiende, ¿no? En esa falta de empatía con el que sufre, ¿incluye a Vidal usted? Es parte del mismo proyecto la gobernadora. Por eso decía, hay algunas caras que pueden resultar más amigables o una línea. Y era Vidal la cara una amigable. línea discursiva.
Mario Eugenio Vidal es una de las caras amigables que tiene Cambiemos todavía para un sector importante de la población de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, eso le sirvió muchísimo al gobierno nacional para sostenerse, para tener victorias electorales que fueron importantes para el gobierno, pero creo que va llegando un momento donde la población va a tener que optar, ¿no? Y en ese sentido me parece que Macri está arrastrando hacia abajo a muchos de sus generales de campo, por decirlo de alguna manera, y que por eso muchos de ellos intentan despegar de la figura presidencial. Pero claro, deberían despegar en la acción concreta de su gobierno, no despegar mediáticamente. Mediáticamente y en una elección. Bueno, me despego porque no me conviene, porque es un lastre. No, creo que el despegue, para ser sincero, debería ser despegarse de la forma en que se ha endeudado la República Argentina, despegarse de lo que le están haciendo a los jubilados, despegarse en general al trabajador, debería despegarse de que la variable de ajuste sigan siendo los pobres, sigan siendo los trabajadores, debería despegarse de esas cuestiones, no solamente del calendario electoral, para que un nombre que hoy es sinónimo de pérdida de derechos para nuestra gente no esté en una boleta. Porque la diferencia es, estamos mirando las próximas elecciones o estamos mirando las próximas generaciones. ¿Qué es la diferencia entre un estadista y un advenedizo de la política, ¿no? Hay que mirar en términos estratégicos, y eso no lo está haciendo nadie en el gobierno. Nadie de ese espacio está mirando estratégicamente, por más que nos quieran hacer creer que estamos haciendo este esfuerzo porque es lo que hay que hacer. La verdad que no pudieron cumplir con una sola de las promesas de campaña. Y si bien la pobreza no la inventó este gobierno, los problemas en la educación no los inventó este gobierno, los problemas de la salud no los inventó este gobierno y demás, han empeorado todos los parámetros. No tenemos hoy un solo parámetro en términos no coyunturales, sino definitivos, para decir, este gobierno mejoró esto. Porque aparte, al principio se sentía que con los ajustes, los sectores más perjudicados serán los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Pero después fueron avanzando en su programa de gobierno, y entonces empezaron a afectar a los sectores del trabajo, a los sectores productivos, a los sectores industriales, a los sectores comerciales, a la niñez, a la vejez, y básicamente hoy en el esquema social de la República Argentina no hay un sector que no haya recibido medidas negativas para su actividad. Porque algunos te pueden decir, solamente benefició al sector financiero, pero ni siquiera, porque se benefició al sector financiero extramuros de la Argentina. Ni siquiera el sector financiero eminentemente nacional ha recibido los beneficios de este modelo. Entonces, la fuga de simpatías tremenda que está teniendo la figura del presidente termina después, lo que sucede en las provincias, siendo un correlato de esa fuga. Por eso la desesperación de cuando el barco se hunde, a los botes. Fue lo que se intentó en la provincia de Buenos Aires, adelantar la elección para poner en crisis a la oposición, por un lado, y por otro lado despegar de esa figura que arrastra una impronta hoy muy negativa en la sociedad. Y ahí se demostró quién es el jefe político, ¿no? Marcos Peña. Sí, sí. ¿No? Sí, pues eso, yo la verdad que en bambalinas no sé, vos que estás acostumbrado a la actuación y demás también, sabes cómo se maneja en bambalinas. Yo a lo sumo conozco algún vestuario de fútbol, tal vez de mi juventud. Da la sensación hacia afuera que fue el presidente que dijo, mando yo, no hay ninguna, en mi suerte está atada a tu suerte. Yo tengo la versión que algunos dicen que ese día Marcos Peña ratificó que Macri era el presidente, dijo. Entonces Macri dijo, si soy el presidente, dale, ¿no? Y ahí fue donde abordaron la operación de la provincia. A ver,
Sos el presidente del PJ en uso de licencia. Sí. Hiciste un gigantesco trabajo en el PJ bonaerense. Muchas gracias. No hay rincón donde uno vaya recorriendo que no te agradezcan la reconstrucción de los peronismos locales de cada pueblo. Y seguramente la madre de todas las batallas, como siempre, será lo que aporte la provincia de Buenos Aires para un triunfo nacional, más allá de que sea Cristina o no sea Cristina. Los votos de la provincia de Buenos Aires tienen que estar siempre para que un peronista sea presidente. ¿Hay que proponerse la unidad o alcanza con que vayamos todos juntos, con menos pretensión, pero con un objetivo táctico bien claro, que es no perder 2019? Si el único motivo que tenemos es ganar una elección, a lo mejor, yendo juntos, alcanzaría para cumplir el objetivo. Pero si verdaderamente queremos volver a poner la Argentina de pie, el único camino es la unidad en la diversidad. Amalgamarnos, tener la inteligencia política, el equilibrio emocional de volver a confluir en base a cierto grupo de ideas que después tengan su correlato en la realidad y en la gestión de gobierno. Me parece a mí que en eso se está trabajando, y que todos los que quieran ir por otros caminos se van a chocar con la realidad de un pueblo que está esperando de la oposición que se transforme en esa herramienta para salvarse a sí mismo. Cada vez que la patria estuvo en peligro, los dirigentes del peronismo hemos tenido la obligación de dejar de sostener luchas superfluas, de facción, de intereses, de sectores, porque son luchas mínimas comparados con los grandes desafíos que tenemos. Y el peronismo, cada vez que la patria estuvo en peligro, tuvo la obligación de transformarse en esa herramienta para que el pueblo se salve a sí mismo. Porque el único que salva al pueblo es el pueblo. Por ahí en esos egos tan de moda en los últimos tiempos, a veces se cree en los elegidos, y en realidad es el soberano, es el pueblo. Obviamente tenemos liderazgos destacadísimos, sin lugar a dudas el de Cristina resalta muy claramente en la República Argentina como la dirigente de mayor raigambre popular, y de gran capacidad de gestión, ¿no? Durante sus 2 mandatos la Argentina ha tenido una recuperación de derechos fenomenales. No me quiero olvidar obviamente del primer mandato de Néstor Kirchner, que recompuso el tejido social, que puso a la Argentina de pie, que canceló las deudas, que supo negociar con los acreedores de la República Argentina de manera tal que se le hizo posible a este país salir de las cenizas que nos había dejado el 2001. Y entonces los dirigentes tenemos la obligación de dejar de mirar o de poner energía en las excusas que a veces nos autoimponemos para no mirarnos, para no juntarnos, para no hablar, y sí poner el acento en los inmensos motivos que tenemos para generar esa unidad que le garantice al pueblo dejar de estar indefenso. Con un peronismo dividido, fragmentado, el pueblo está indefenso. Cuando uno es intendente pierde la visión del militante político para transformarse en un administrador de gestión, en alguien que cuida intereses de Quinta Chica, o seguís teniendo el fuego de la militancia, la bronca, te jugás y vas a fondo, y si tenés que perder, perdés. La gente tiene una visión del intendente como alguien que se queda a cuidar la quinta conquistada, que lo imagina toda la vida intendente, digamos, lo que la gente llamaba los varones del conurbano. Y sin embargo hay una camada joven, muy joven, vos sos uno de ellos, que vino a renovar la política bonaerense. De repente irrumpieron en muchísimos municipios tipo sub 50, digamos, sub 40 incluso. ¿Cómo es el intendente moderno del peronismo? ¿Es un nuevo varón en formación o es un militante que gestiona? No, en realidad la inmensa mayoría de ese trasvasamiento generacional ha sufrido tanto esa estructura denominada los varones del conurbano que verdaderamente nosotros intentamos tener otro modelo de gestión y otra manera de hacer política sin perder el origen. Básicamente nuestro movimiento en Merlo
fue netamente municipal, y en todos los vaivenes que tuvimos durante 20 años en la oposición. 20 años te costó llegar a la intendencia. 20 años en la oposición, de una persona que verdaderamente era muy muy complicado poder militar en la oposición. Había una situación de asfixia de las voces disidentes, ¿no? Uno lo cuenta y parece una película de ciencia ficción, pero la comunidad de Merlo lo entiende muy bien, y cómo la corporación política en general blindaba a estos personajes. Hoy los intendentes somos mucho más cercanos, somos mucho más llanos, tomamos con mucha responsabilidad el nivel de gestión que tenemos, somos el primer mostrador del Estado, pero no te puedo decir, y mucho más con las administraciones superiores que nos han tocado. Uno verdaderamente vive situaciones muy angustiantes, y uno se acostumbra a consultar con intendentes que tienen algunos mandatos más, y las comparaciones que son odiosas nos hacen a nosotros decir, bueno, la verdad que nos tocó un momento histórico de la Argentina muy malo para ser intendente, y nosotros creemos que militando cada una de las gestiones, más allá de la técnica de administración pública que cada uno de nosotros tiene que manejar, es la forma de poder sobrellevar la tremenda crisis que hoy estamos. Hay que tener mucha voluntad política, hay que tener muchas ganas, uno tiene que estar dispuesto al sacrificio enorme que es hoy administrar los municipios. Cuando el mundo va hacia la descentralización de tareas y de recursos, en la Argentina de estos últimos 3 años cada vez hay una mayor impronta centralista, tal vez la mayor de la historia, que hace poner de rodillas a las gobernaciones, y que verdaderamente hace a muchísimos municipios casi inviables. Entonces ese sistema de distribución que tiene la Argentina desde hace varios años es una de tal vez las autocríticas que tenemos que hacer todos, de cómo fuimos a contramano del mundo. Y lo que hizo el gobierno de este presidente fue profundizar ese problema, ¿no? Bueno, la quita del fondo sojero, ¿no? Y todo lo que estamos viendo que pasa. No quiero aburrir con tecnicismos a tus televidentes. Pero hay menos coparticipación que nunca. Sí. Y aparte menos presencia del Estado Nacional. Desinterés total. Uno no sabe si es desinterés, desidia, incapacidad. O sea, las respuestas que uno encuentra por ahora son todas malas. Tal vez nosotros no hacemos un análisis correcto de la realidad. Lo cierto es que yo en Merlo le doy de comer a 30.000 personas. 30.000 personas, sí. Más de 700.000 viandas que se reparten, los comedores, además los comedores que se sostienen con los comedores escolares, ¿no? El SAE, que depende de la provincia de Buenos Aires en muchos casos, además de los comedores de ancianos. Verdaderamente la situación está muy complicada. Han tenido que hacer una transferencia de inversión de obra pública a comida. Sí, nuestro caso es uno de esos, sí. Porque verdaderamente tiene que ver con la supervivencia en algunos casos. O también invertir en la salud pública por el gran vacío que ha dejado la provincia y que ha dejado la nación en estos últimos años también en materia de salud. Cuando habla con la gobernadora, no sé cuándo habrá sido la última vez, ¿qué dice? No, escucha. La verdad que pudimos hacer en Merlo, producto del FIN, una obra hidráulica. El FIN fue ese fondo generado por el endeudamiento de 2016 que nos permitió hacer algunas obras. En el caso de Merlo, una obra de infraestructura importante, con ese dinero que era coparticipable a los municipios, era dinero de los municipios, pero que se pudo destrabar por eso. Y después la Dirección de Asuntos Hídricos de la Nación, que presentamos un proyecto y nos ha aprobado, estamos haciendo otra obra hídrica.
fuera de eso, fue muy poco o nada lo que se hizo en estos 3 años. La autopista Presidente Perón, que se había desarrollado muchísimo en época del gobierno de Cristina, que estaban fondeada y demás, que todavía está la construcción, se ha atrasado bastante por algunas cuestiones que tienen que ver con la traza de la autopista, pero después de eso no hay una presencia del Estado. Yo tuve un tornado durante mi gestión, que la ayuda recibida fue exigua, de verdad, 200 chapas, 200 colchones. ¿Cuánto? 200 chapas. 200 chapas. Sí, ahora no me acuerdo exactamente el número, pasó hace un año y pico. Y ¿Qué bueno, población tiene Merlo? Y casi 700.000 habitantes. Es el distrito más grande. 200 chapas. Sí, tuvimos la pérdida de más de 1.500 viviendas, que se volaron los techos, que se cayeron, que se demolieron, y eso implicó aparte un montón de pérdidas, una cantidad indescifrable de árboles caídos, una cantidad indescifrable de daño a la infraestructura básica, que de por sí Merlo viene con una deuda antiquísima. Por eso digo, bueno, este gobierno hay un montón de cosas que no las ha inventado, que no es el responsable de que existan, pero sí es el responsable del recrudecimiento o del empeoramiento de la inmensa mayoría de los parámetros. Hay en la gente obviamente una ansiedad de la ladera vacía, y la esperanza electoral no conjuga el hambre. Se vota en octubre, se vota en agosto, se vota en noviembre si hay balotaje, pero la gente tiene hambre hoy y vos tenés que darle de comer con 700.000 viandas para que la gente pueda pensar si llega a votar. Habrás notado que en un distrito como la capital, que es el más rico del país, 1 peso de cada 5 quedan en este distrito de la capital federal. La cantidad de gente en situación de calle se ha multiplicado exponencialmente. En cada esquina hay alguien durmiendo en la calle, grupos familiares enteros durmiendo en la calle. Frente a la insensibilidad que vos marcás de que no hay ninguna preocupación por ese aspecto social. El peronismo de la provincia de Buenos Aires está en condiciones de ganar una elección solo si Cristina es candidata. No. Está en condiciones de ganarla porque la expresión del peronismo es hoy la esperanza de los bonaerenses para volver a los días más felices. Y finalmente, ¿cuánto aporta la gestión de cada intendente a esa visión del peronismo? Va a ganar la mística del peronismo y los días más felices de la administración central de lo que fue el recuerdo más inmediato de la década kirchnerista, la más lejana del peronismo de Perón y Eva. ¿Cuánto aportan los intendentes con su gestión a la construcción del peronismo moderno, el que conocieron los chicos que hoy son adolescentes y vivieron la gestión de Menéndez? ¿Cuánto pudieron aportar para un triunfo peronista la gestión de estos últimos 4 años de los intendentes nuevos? No, y hay gestiones muy exitosas en términos relativos, gobernadas por el peronismo. ¿Por qué digo en términos relativos? Porque no están, no son medidos todos con las mismas condiciones, porque hay municipios que fueron mucho más ayudados y asistidos que otros. En cambio, la inmensa mayoría de los nuestros fue mucho más difícil. Castigado. Pero aún así, no sé si la vara es el castigo, ¿no? Pero por lo menos no solventados de la misma forma. No sé si como castigo, como ¿Es látigo y chequera? Si no te alineas, no hay plata, si no... Ni siquiera. Tampoco. No, ni siquiera. No, al menos a mí no me da esa sensación. Pero sí creo que podemos rescatar muchísimas de las gestiones de muchos intendentes del peronismo. Y es importante que el aporte no solamente sea en términos de gestión, sino en términos políticos, concretos. Hemos avanzado mucho en los últimos años en materia tecnológica. Te diría que en los últimos 50 años más que en los otros 5.000 de historia. Pero ¿cuánto hemos avanzado en la política? Somos mejores políticos hoy que Grecia del siglo V a.C. Bueno, no. Entonces creo que la ciencia política, el arte político está en deuda con
con la sociedad, ¿no? Entonces, es muy importante que intentemos todos transformarnos en la mejor versión de nosotros mismos. Y eso viene de la mano de la preparación. O sea, la preparación es la madre del éxito concreto. Hay que ver cómo se mide, en qué términos se mide el éxito también. Si se mide en términos personales, hay mucha gente exitosa, pero hay que ver, eso se mide en términos colectivos. Proyecto colectivo, por supuesto. Bueno, a la sociedad no le está yendo bien. Entonces, creo que es un buen momento para que la política reflexione. Y nosotros tenemos sobre nuestras espaldas una enorme responsabilidad. Creo que el peronismo de la provincia de Buenos Aires está en condiciones de darle un triunfo al frente electoral que arme ese campo popular con eje en el peronismo, que ayude a recuperar la nación y que ayude a recuperar la provincia, independientemente de si Cristina es candidata o no. Lo que no está en tela de juicios es que Cristina es parte de la estrategia, importantísima, fundamental, tal vez una de las más importantes o la más, pero indistintamente de si ella toma la decisión de ser candidata o no. Porque ella le ha dado toda su vida, ¿no? al Ministerio Público. Entonces está en condiciones morales de decir, che, yo no quiero jugar, pero obviamente ayudo, quiero que cese esta locura neoliberal, creo que volvamos al camino o a la senda de la producción argentina, del trabajo argentino, del desarrollo de los distintos ámbitos de la comunidad, del quehacer nacional. Así que creo que Cristina puede ser candidata o puede no ser candidata. Lo que no puede ser es no ser parte de la estrategia general, importantísima. Se lanzó Daniel Osvaldo Scioli. Estuve ayer. ¿Qué escuchaste, qué viste, qué te pareció? Me gustó el discurso. Daniel tiene una gran templanza, tiene mucha experiencia y a la vez juventud. Me parece que ayer tuvo un discurso muy bien elaborado, tiró 10 medidas que son todas acertadas, que creo que vienen a aportarle a la Argentina, y el hecho de que haya candidatos con el coraje necesario, con la vocación necesaria, con las ganas de caminar, con el coraje de caminar una candidatura, ya sea a presidente como a gobernador, nosotros, quienes estamos en el territorio, tenemos que abrir las puertas de par en par para que nuestra ciudadanía tenga la posibilidad de conocer todas las virtudes de cada uno de los candidatos. Y después es el soberano, pero el peronismo siempre ha sido la voz del pueblo, es como la voz de Dios para nosotros, es el soberano quien definirá la mejor representación. Hay maneras científicas de medir eso sin tener que llegar a la elección. Algunos de nosotros decimos, bueno, intentemos ahora que caminen todos los candidatos, y después intentemos una mesa de encuentro con números reales sobre la mesa. Si eso no alcanza para ponernos de acuerdo, bueno, las pasos es una buena forma de dirimir esas circunstancias. Tienen que ser, a mi manera de ver, en caso de llegar, una paso con reglas que sean cumplidas por todos, ¿no? Y que veamos quién es el que mejor expresa las necesidades o las ansias del pueblo de la Argentina, del pueblo de la provincia de Buenos Aires, y que no se permitan esas diatribas fratricidas, esas discusiones entre hermanos de causa que después hace que sea imposible reconstruir lo que destruye una elección interna. Sergio Massa, Tomás Massa. Me gustaría que esté adentro, sí. Creo que es un jugador importante. Creo que si él tomara la enorme y valiente decisión de ser parte de un frente mucho más grande que el Frente Renovador hoy en términos electorales, él es un jugador fundamental. Creo que un Sergio Massa dentro del frente que armemos con el PJ, Unidad Ciudadana y todos los partidos que vienen apoyando históricamente a este sector, sería casi un sinónimo de victoria. No sé si no ganaríamos en primera vuelta. Creo que eso hablaría
muy bien de Sergio, muy bien de todos nosotros y demás. Es el hombre y sus circunstancias, y sus tiempos, sus decisiones y sus motivos, ¿no? Pero a mí me gustaría que en esta, que se juega tanto para la República Argentina, todo lo que tenemos nuestro origen en el peronismo o en el campo popular, estemos todos con la misma camiseta puesta, que es la camiseta de la República Argentina y la camiseta de un pueblo que está sufriendo. Si la candidata fuera Cristina, ¿dónde podría incorporarse Sergio Massa? Podría ser candidato a gobernador, podría un hombre de su espacio ser parte de la fórmula presidencial. No digo Sergio vicepresidente, porque son los dos muy fuertes en la provincia de Buenos Aires. Creo que tal vez, sin menospreciar la posibilidad de que Sergio siga peleando por la candidatura a presidente, ¿no? O sea, decir que en ese esquema podría ser candidato a gobernador no es bajarle el precio. Lo mismo creo que Felipe Solá, candidato a presidente, persona que estimo, que admiro, que quiero, que me parece absolutamente valiosa para la República Argentina, con mucha trayectoria y también con juventud, también podría ser, llegado el caso, un candidato que lleve adelante un acuerdo en la provincia de Buenos Aires junto con muchísimos otros compañeros. Pero bueno, si Cristina no juega, vamos a precisar de Felipe, de Sergio, de Axel, de Daniel, que ayer se lanzó. Está muy vívido todavía el recuerdo del debate donde Daniel dijo tantas verdades y Macri dijo tantas mentiras, y que después se cumplió todo con tanta rigurosidad y exactitud. Entonces creo que nosotros, los humildes mortales, tenemos que ponernos a disposición de quienes tienen el coraje y la capacidad enorme de transitar candidaturas importantes como lo son la de presidente o presidenta de la Nación, la de gobernador o gobernadora de la provincia de Buenos Aires, y que no nos tenemos que agotar en esa discusión, que ayudemos a cada uno de los compañeros a poder transitarla, a que nuestra gente se enamore de sus proyectos, y que después terminemos definiendo la mejor fórmula para el bien de todos los argentinos, para el bien del peronismo y demás. Y si queda alguna duda, bueno, la PASO se puede dirimir esas cuestiones no dirimidas, ¿no? Por ahí hay algunos compañeros que dicen, bueno, el candidato a presidente tiene que ser un gobernador. No, tiene que ser la persona que tenga la mayor raigambre popular, ¿no? El mayor acompañamiento popular. Puede ser un gobernador también, ¿no? Puede ser una figura de la política, puede ser un ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, puede ser Cristina. Y con la provincia de Buenos Aires igual, por ahí está en discusión esto de que muchos dicen, bueno, tiene que ser un intendente. Los intendentes tienen un valor muy importante, son como los generales de esta batalla que se viene, pero no necesariamente tiene que ser un intendente. El intendente conoce la realidad como nadie, está acostumbrado a gestionar siempre de atrás, siempre con la difícil, remando con 2 escarbadientes en el dulce de leche y demás. Pero después hay muchos otros compañeros valiosos que tienen la gran tarea de instalarse y demás. Axel no es intendente y es alguien que mide muy bien en la provincia de Buenos Aires. Vos estás caminando a la provincia de Buenos Aires como nadie, está caminando Verónica, Martín, Paco Durañona, Julián Domínguez, Silvina Batakis, bueno, Axel Kicillof, te decía, que son todos compañeros muy valiosos. Entonces, nosotros no podemos poner la soga al cuello y el estereotipo de que tiene que ser determinado perfil de compañero, porque el perfil del compañero lo va a elegir el pueblo. Y nosotros tenemos que allanarnos y darle la posibilidad a cada uno de los compañeros que se muestren. Nosotros entre los intendentes nos conocemos mucho, sabemos que cualquiera de los intendentes va a tener la capacidad de ser un buen gobernador, pero no nos ciñamos solo a eso, no nos pongamos un lazo al cuello, sino que respetemos la voluntad de un pueblo que está esperando que el peronismo se una en la diversidad, que no es ni más ni menos que la concordia, esa definición del Papa Francisco
tan fenomenal, y que nos ayudemos entre todos a salir de este atolladero que parece no tener salida, pero que la tiene. El peronismo ha demostrado en las peores horas de la República Argentina que tiene la solución, que no solamente hemos sido buenos pilotos de tormenta, sino que también el peronismo acuñó la mayor cantidad de estadistas que tuvo la República Argentina en los últimos 70 y pico de años, ¿no? Te hago las últimas. En toda América se ve un nuevo mecanismo de golpe de Estado que es judicial mediático. Trae como consecuencia, por ejemplo, la prisión de Lula, que trajo como consecuencia la presidencia de un Bolsonaro. En la Argentina no hay tregua, todos los días asistimos a asombrosas situaciones como la que el juez Padilla describió descarnadamente hace 48 horas atrás en el Congreso, que tiene un peso de violencia moral gigantesca saber que un juez o un fiscal federal utilizan los cargos públicos del Estado en materia de justicia para extorsionar, secuestrar, porque cuando vos detenés a alguien sin argumento jurídico estás secuestrando, privando de la libertad ilegalmente. Y todo eso en beneficio propio de origen pecuniario, o sea, del peor de todos los sentidos, o sea, de querer enriquecerse ilícitamente en el ejercicio de la función pública, en este caso de la justicia. Asociados van periodistas y algunos diputadas específicamente, Lilita Carrió, denunciada por Padilla, no por mí, o sea, mencionada por un juez federal en una audiencia ante el Congreso, en una comisión. ¿Qué sentís? O sea, ¿cuál es tu sensación y qué pensás vos que se puede hacer aún ganando? Porque ganar un gobierno no es tener poder. Va a haber que enfrentar a todos estos. En primer lugar, la necesidad de una profunda revisión de nuestro sistema de poder, ¿no? Esos tres poderes en los que estamos divididos, ¿no? El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. La necesidad del equilibrio, la necesidad de encontrar un sistema que nos permita que sean los mejores hombres, los más probos, que estén al frente de semejantes ministerios, ¿verdad? Ministerios públicos. Verdaderamente no hay posibilidad de tener república sin la independencia necesaria que debe tener el Poder Judicial. Si las cuestiones de la política se terminan definiendo en tribunales, matamos la institución política, matamos la institución democrática. Es un tiro al corazón de la democracia, de la institucionalidad de nuestro país. Entonces uno tiene escalofríos, ¿no? y de la acción persecutoria de las voces disidentes. Es complejo, es muy, 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 muy complejo. Así que creo que todos tenemos que ser cautos, medidos, pero firmes, e ir hasta el hueso. Hay que ir hasta el hueso. Del otro lado hay millones de argentinos que están esperando que la política reaccione. Así que creo que hay que hacer una profunda revisión y una profunda autocrítica de nuestro sistema de poder en la República Argentina. La última tiene que ver con las últimas 48 horas, una sucesión interminable de voceros del régimen, porque no son periodistas, se dedicaron a cuestionar la legitimidad de la enfermedad de Florencia Kirchner, no de la hija de Cristina, porque ella es una ciudadana que se llama Florencia Kirchner. Y yo decía ayer que la Libertadora pintaba viva el cáncer, y en el siglo XXI con WhatsApp dicen Florencia no está enferma, se esconde de la justicia, que es más o menos lo mismo, o sea, es otra versión actualizada de la Libertadora en el siglo XXI. ¿Cómo se sobrelleva lo que ellos intentan, que es generar el odio, la grieta del odio, ¿no? O sea, es marcar claramente el negocio del odio. Pues digo negocio porque lo plantean como negocio. Para ellos es negocio hacer lo que hicieron ayer y hoy. Porque claro, entre otras cosas había que taparlo de Padilla.
O sea, al otro día no había que hablar de lo que había dicho el juez sobre Stornelli o Bonadio, había que hablar de otra cosa. Bueno, agárratela con Florencia Kirchner, vamos con eso. ¿Cómo crees que reacciona la persona a la cual vos le tenés que dar la vianda para comer? ¿En su conciencia pesa la heladera vacía o el televisor? Es una pregunta difícil, pero lo que yo noto en la población en general es la sensación, sobre todo en la población que ha votado este gobierno, la sensación de sentirse frustrado, engañado, cuenteado, estafado. Estafado en su buena fe. En su buena fe. Da mucha tristeza que sucedan esas cosas, ¿no? Pero bueno, en la Argentina en los últimos años nos hemos dado el gusto, los argentinos, de, por ejemplo, decir barbaridades de nuestro Papa Francisco, que no es nuestro Papa Francisco, es el de todos, pero... es el de todos, una de las personas más influyentes de este siglo y diría de la historia de la República Argentina, que está llevando una cruzada a escala global tremenda, que va a haber una iglesia antes de Francisco y una iglesia después de Francisco, y nos hemos dado el lujo aquí en la Argentina. He escuchado cada editorial, he leído cada editorial, he escuchado a supuestos dirigentes políticos de decir cada barbaridades tremendas, y la verdad que no ha pasado nada. Por eso lo que se dice de Florencia no quiere decir que sea menos un prelado, el supremo prelado de la religión católica, ¿no? Pero bueno, es otra persona con la que da la sensación de que no tienen piedad. Y sinceramente se vive sembrando la duda. A mí me parece que todos deberíamos garantizar la independencia de la justicia, y en el caso de Florencia Kirchner, respetarle todos los derechos que la ley le asigna. ¿O está violó alguna ley? Para nada. ¿Violó alguna ley yendo a tratar su enfermedad? ¿Fue en contra de algún permiso? ¿Se escapó del país? ¿La vinieron la sacaron trucha por la frontera? ¿O fue un proceso absolutamente lícito a la vista de todo el mundo? Y Florencia, con todo lo importante simbólicamente que puede ser, por ser la hija de Néstor, por ser la hija de Cristina, es más importante que el hambre de millones de argentinos. ¿Por qué no hablamos del hambre de millones de argentinos? ¿Por qué no hablamos del desempleo de millones de argentinos? ¿Por qué tanta bala mediática en hablar sobre las contingencias de la vida de Florencia Kirchner? Gustavo Menéndez, gracias por venir. No, gracias a vos. Podrías haber estado en Merlo. Yo te digo la verdad, yo en este momento podría haber estado en Mariano Acosta tranquilamente, o en San Antonio de Padua, y sin embargo estoy acá con vos, valorámelo. Muchas gracias. Te lo tomo como un gesto de nobleza inacabable. Sabes que te quiero mucho. Gracias igualmente, Santi. Gracias.